Buenos días, jóvenes. Llegamos a la última pieza del curso, que es primer molar superior, una pieza que es más compleja porque tiene 4 cúspides pero 5 rebordes triangulares. Pero si seguimos la técnica de tallado vamos a ver que lo vamos a lograr. Ya saben que la relación de los diámetros es importante. El diámetro bucolingual es ligeramente más grande que el mesiodistal en esta pieza. Tenemos que tener nuestra medida cérvico-oclusal y dividir en tercios la corona. También tenemos que dividir en tercios nuestra mesa oclusal y vamos a marcar un tercio del tercio bucal y un tercio del tercio lingual, que es la marca para hacer el corte bucal y lingual. Vamos a empezar como siempre el corte bucal de la unión del tercio cervical y medio, un corte hacia oclusal. Tenemos que definir bien dónde empieza y dónde termina el corte y lo vamos a llevar hasta la marca de eliminar un tercio del tercio bucal. Y lo mismo por lingual, de la unión del tercio cervical y medio, un corte inclinado hacia oclusal, eliminando un tercio del tercio lingual por la cara oclusal. Si ustedes lo miran ahí, ya podemos ver los dos cortes iguales, tanto el corte bucal como el corte lingual. Y ahora vamos a los cortes proximales, como los hemos hecho siempre en todas las piezas, siguiendo la técnica de la unión del tercio oclusal y medio, un corte inclinado hacia cervical. Los primeros molares son piezas bastante voluminosas, entonces no tienen tanta convergencia hacia cervical. Más o menos nos vamos a meter unos 2 milímetros de cada lado, tanto por mesial como por distal. Bien definido dónde empieza, la unión del tercio oclusal y medio hacia cervical. Cortes inclinados y rectos para que le den la forma a la pieza. Vamos a rectificar un poco aquí el corte proximal y tenemos ya nuestros cortes mesial, distal, bucal y lingual. Como en todas las piezas posteriores, ahora tenemos que definir la altura cuspidea. En este caso, en los molares superiores, las cúspides bucales son más altas que las linguales. Marcamos justo en el centro, en la mitad del tercio medio, y hacemos un corte inclinado hacia lingual, quitando más o menos 1 milímetro de cera. El objetivo es que los vértices de las cúspides bucales queden más altos que el de las cúspides linguales. Y de la mitad vamos a hacer un corte hacia distal. En todas las piezas posteriores, específicamente en molares, las cúspides mesiales son más altas que las cúspides distales. Entonces, tanto por bucal como por lingual hago esa inclinación hacia distal. Y estos serían prácticamente los cortes básicos de la pieza: corte bucal, lingual, proximales y altura cuspidea. Ya que tenemos nuestros cortes básicos, el secreto para que nos quede la cara oclusal de esta pieza está en el contorno oclusal. Recuerden que el contorno oclusal está dado por las convergencias que tienen las diferentes superficies y el sistema de surcos. En esta pieza vamos a agregar un triángulo que nos va a separar los dos rebordes triangulares de la cúspide mesiolingual, que es la única pieza permanente que tiene esa característica, una cúspide con dos rebordes triangulares, y para ello vamos a hacer el contorno oclusal. Estamos ubicados, teníamos nuestra mesa oclusal en el tallado, que está representado en este dibujo, y le vamos a hacer convergencia de la cara bucal hacia distal. Más o menos nos vamos a meter 1 milímetro desde la mitad de la cara bucal hacia distal, y convergencia de la cara lingual también desde la mitad hacia mesial 1 milímetro. Luego de esas convergencias vamos a eliminar aristas en las 4 esquinas para que no nos quede cuadrada la pieza. Y es importante seguir el orden del contorno oclusal para no perdernos. Aquí tenemos que estar muy concentrados. Luego en el centro, justo en el centro, dibujamos una línea que recorra mesiodistalmente la pieza, que representa el surco principal, y el ancho de ese surco, o sea el corte en V, lo hacemos hacia bucal para que las cúspides linguales queden ligeramente más grandes que las bucales. Ya ubicados con el surco principal y marcamos la mitad del diámetro mesiodistal, hacemos una línea que va a representar el surco bucal y el ancho lo hacemos hacia distal para que la cúspide mesiobucal quede ligeramente más grande que la distobucal, pero en proporción, y por eso es importante tener las medidas. Ya tenemos dos puntos de referencia, el surco principal y el surco bucal. Ahora nos toca el surco lingual, que lo vamos a hacer hacia distal
del surco bucal. Dibujamos la línea y el ancho hacia distal. Aquí miran ustedes que ya no coincide con la mitad porque estamos hacia distal del surco bucal. No coincide ni el surco bucal con el surco lingual. Y la cúspide más grande de todas en sentido mesiodistal y en sentido bucolingual va a ser la mesiolingual. Ahí ya nos quedaron proporcionadas las cúspides. Pero necesitamos separar los rebordes triangulares de la cúspide mesiolingual. Nuestro punto de referencia va a ser donde se une el surco bucal con el surco principal. Y vamos a trazar una línea que busque el ángulo mesiolingual. Eso lo hacemos con una regla. Y aquí más o menos a 1/3 de la distancia dejamos la línea y hacemos un triángulo rectángulo porque tiene un ángulo de 90 grados con el surco principal. Esto lo tallamos igual que si fuera un surco bucal o principal, socavamos y ya nos van a quedar separados los dos rebordes triangulares. Y ahora vamos a dibujarlos. Dibujamos primero el reborde triangular de la cúspide mesio-bucal que es perpendicular al surco principal. Luego dibujamos el de la disto-lingual que es perpendicular también al surco principal. Y luego el disto-bucal que es oblicuo. Pero si ustedes miran tiene que haber una continuidad entre el disto-bucal y el reborde triangular distal de la cúspide mesio-lingual. Y luego el reborde triangular mesial de la cúspide mesio-lingual va a coincidir con el reborde triangular de la cúspide mesio-bucal. Y ya nos habían quedado separados por este triángulo que tenemos. Y esa es la famosa Z que dice en el libro que ustedes tienen que tener. Regresamos al tallado donde tenemos nuestra mesa oclusal y sabemos que por el esquema que dibujamos va a tener convergencia de la cara bucal hacia distal, convergencia de la cara lingual hacia mesial. Estos cortes ya saben ustedes que van rectos hasta cervical. Para que agarre forma toda la corona. 1 milímetro nada más, vamos cortando despacio. Y luego de las convergencias vamos a eliminar aristas, también rectos hasta cervical. Las 4 esquinas para quitarle lo cuadrado al contorno. Es un contorno bastante sencillo, solo tiene 2 convergencias y eliminar aristas. Y luego vamos con los surcos, que es importante, en el centro, nuestro surco principal, y el ancho hacia bucal, que era lo que les decía que les explicaba en el dibujo. Luego en el centro, que lo tenía aquí marcado, el surco bucal y el ancho hacia distal para que la cúspide disto bucal quede ligeramente más pequeño. Y el surco lingual hacia distal del surco bucal. Entonces la cúspide más grande de todas es la mesiolingual. Quedamos que nuestro punto de referencia es donde se une el surco bucal con el surco principal y voy a trazar una línea que venga al ángulo mesiolingual. Y aquí, a mitad de camino, hago el triángulo rectángulo y lo voy a socavar como que fuera un surco. Ya esta depresión lo que está haciendo es separando los dos rebordes triangulares de la cúspide mesiolingual. Ahora los vamos a dibujar. El reborde triangular de la cúspide mesiolingual es perpendicular al surco principal, eso quiere decir que va recto. El reborde triangular de la cúspide distolingual también es perpendicular. Y ahora vamos a dibujar oblicuo el de la cúspide distolingual, pero que coincida con el reborde triangular distal de la cúspide mesiolingual. Queda una línea continua. El vértice de esta cúspide va a quedar sobre bucal, no queda en el vértice, porque si estuviera en el vértice, esta línea me vendría a caer hasta aquí y ya no me deja sacar el reborde triangular distal. Y luego el reborde triangular mesial, que lo tengo aquí. Entonces tengo 2 rebordes triangulares. Ahora vamos con los planos inclinados, que es lo que hemos hecho siempre, del reborde triangular, respetando la ubicación de los surcos hacia la cara proximal y hacia el surco bucal. Aquí siempre les da duda qué tan inclinado y les decimos que no hay una medida, pero se tiene que notar bien el vértice de la cúspide. Cuando ustedes lo miran por las caras libres se tiene que notar el vértice de la cúspide. Si me siguen en el orden,
La otra cúspide que vamos a cortar es la distolingual, que también es perpendicular al surco principal. Una cúspide pequeña. Lo importante es respetar dónde están ubicados los surcos, tanto el surco bucal como el surco principal como el surco lingual, para no perder la proporción de las cúspides. Ahora venimos con el reborde triangular de la cúspide distobucal, que es oblicuo. Aquí la cuchilla ya no está perpendicular al surco principal, sino que está oblicuo, siguiendo el dibujo que tenía. Y si yo hago el corte de un solo trazo, me voy a pasar llevando la cúspide mesiobucal. Entonces lo hago en varios tiempos. Hasta donde llego al surco principal, ahí paro y voy retrocediendo para respetar la ubicación del surco. Entonces me va a quedar oblicuo aquí. Y del otro lado también. Corto hacia la cara proximal, hasta que me quede el vértice de la cúspide. Ahí ya tengo los planos inclinados de 3 cúspides: mesiobucal, distobucal y distolingual. ¿Qué va a pasar con los rebordes triangulares de la cúspide mesiolingual? Que son 2, va a tener 4 vertientes. Primero vamos a cortar las vertientes externas, que sería de acá hacia mesial y de acá hacia el surco lingual. Entonces, como este es oblicuo, sucede lo mismo. Corto y cuando llego al surco lingual paro y lo voy haciendo en varios tiempos para no perder la ubicación del surco. Aquí ya tengo una vertiente externa y luego aquí hacia la cara proximal y voy a tener la otra vertiente externa, que son los que me van a formar la cúspide mesiolingual. Se lo pueden ver ahí, ya se notan los vértices de las cúspides. Obviamente el vértice de la cúspide mesiolingual no es tan agudo, es más ronco. Y ahora vamos con las vertientes internas. De donde termina el triángulo, yo empiezo a cortar y hago que coincida con la vertiente de la cúspide distobucal, y ahí me forma la cresta oblicua. Y el reborde triangular de la reborde marginal, reborde triangular mesial, también lleva un corte interno aquí. Y si ustedes se dan cuenta, ahora tengo 4 vertientes: 1, 2, 3 y 4, porque tengo 2 rebordes triangulares. Y aquí ya me quedó la Z que tenía en el dibujo. Viene para acá y luego para acá. Ahora lo que nos toca es profundizar. Ya tenemos los planos inclinados de cada cúspide y vamos a profundizar. Empezamos por la cúspide mesiobucal. Saben ustedes que la punta de la cuchilla debe de ir a la parte que yo quiero que quede más profundo. Aquí pegado al reborde marginal donde va a ir la foseta. Y luego hacia el surco, en este caso el surco bucal. A esta profundidad vamos a dejar nuestra cara oclusal. Luego vamos con la distolingual. Esta es una cúspide pequeña en sentido mesiodistal y en sentido bucolingual. Luego vamos con la cúspide distobucal, que viene oblicuo aquí. Como es la cresta oblicua, no va a bajar tan profundo como las otras vertientes, queda ligeramente más alta. Aquí delimito mi reborde marginal para que no se me fracture y elimino el exceso de cera. Esta va a ser la foseta distal. Obviamente, para tallar esta pieza necesito saber la anatomía, saber dónde va la foseta, que el reborde triangular, el surco lingual va oblicuo. Esos detalles los tengo que saber, si no, no logro terminar el tallado. Y ahora vengo con la cúspide mesiolingual y empezamos otra vez aquí en las vertientes externas, que coincida con la cúspide distobucal para formar la cresta oblicua, la vertiente interna. Aquí en el reborde triangular mesial, vertiente interna y vertiente externa, dejando el reborde marginal. Ahora vamos a repasar otra vez para terminar de darle la profundidad. Recuérdense que para delimitar fosetas o fosa, hacemos una pequeña convergencia de las cúspides o de las vertientes cuando se unen al reborde triangular. Eso me permite que la cúspide quede más redondeada y que delimite
la fosa y las fosetas. Igual aquí en disto bucal, viene acá y se adelgaza la cresta oblicua cuando llega al surco principal. La cúspide distolingual también, bien definidas las vertientes, los rebordes triangulares inclinados hacia el fondo del surco. Tratando de que los trazos queden lo más limpio posible para que se defina bien la cara oclusal. Y aquí me quedó definida la fosa central y las fosetas. Obviamente tiene que tener cierta profundidad la cara oclusal para poderle bajar a los rebordes marginales. ¿Se acuerdan que siempre tienen esa forma de V? No quedan rectos, sino bajan aquí. Tiene un poquito la inclinación de la cara oclusal. Y luego los adelgazo por la parte interna para terminarlos de definir. Ahí me queda el reborde marginal, me queda la foseta, en este caso la foseta mesial. Y voy limpiando la cara oclusal para terminar de definir surco principal, surco bucal, surco lingual, limpiando toda la cara oclusal. Y le bajo el reborde marginal distal. Lo adelgazo por la parte interna otra vez para terminarlo de definir, y eso me termina de definir la foseta también. Y elimino los excesos de cera para que quede bastante bien definido el surco lingual, foseta distal. Aquí tengo la anatomía oclusal, sin embargo la pieza se mira muy cuadrada todavía. ¿Qué nos falta? Ranura bucal y ranura lingual. Que no pase de la mitad del tercio medio, marco la mitad de la cúspide y voy a colocar la cuchilla aquí ligeramente inclinada hacia oclusal, con la punta que quede levantada, y corto hacia donde va la ranura. Es una ranura bien definida, ¿sí? Y de la mitad de la cúspide corto hacia la cara proximal. Aquí ya es mínimo porque ya había eliminado aristas cuando hice el contorno. Pero si ustedes se fijan, ya esta cúspide ya no se mira plana y el contorno de la cara bucal ya no es plano. Se miran las dos vertientes externas y las dos vertientes internas. Y eso es importante en todas las piezas posteriores. Igual aquí, de la mitad de la cúspide hacia la ranura. Y de la mitad de la cúspide hacia la cara proximal. Insisto que como ya habíamos eliminado aristas, ya no es tanto lo que tengo que cortar. Pero si ustedes se fijan bien, aquí la cara bucal ya no es plana. Tengo una vertiente externa en esta cúspide, otra vertiente externa, otra vertiente interna y otra vertiente. Y eso hace que todo el contorno de mi cara bucal tenga lo más parecido a una pieza natural. Lo mismo hacemos por lingual. Aquí la ranura lingual, el surco lingual de la mitad de la cúspide hacia la ranura, con la cuchilla inclinada hacia oclusal. De la mitad de la cúspide hacia la cara proximal. Y aquí en la cúspide mesiolingual, como es más grande, sí tengo que eliminar aristas, pero tengo que tener cuidado de no hacerlo en exceso. Pero la ranura lingual y el surco lingual quedan bien definidos. Si ustedes miran ahora, el contorno de la cara oclusal ya no es cuadrado. El hecho de haber tallado tanto el surco lingual y el surco bucal y definir bien las vertientes externas de cada cúspide le da el contorno a las caras libres, a la cara bucal y a la cara lingual. Incluso si queremos aumentar la convexidad de la cara lingual, aquí en cervical hacemos una pequeña convergencia y la pieza se va a ver más natural. Y lo mismo por bucal, aquí en el tercio cervical, para que no quede plano, una pequeña convergencia. ¿Y qué sería lo que nos falta ahorita? Redondear. Ya saben ustedes que redondear es que no se noten los cortes que he hecho, pasar de una cara libre a una cara proximal sin que se mire a un ángulo recto, pero sin perder la forma que tanto me ha costado irle dando a la pieza. Incluso se bisela todo el contorno oclusal, porque
de las caras libres a la cara oclusal no hay un ángulo recto, sino que va biselado. Entonces le quito todo el ángulo recto al contorno oclusal y eso me permite ir definiendo los brazos de las cúspides y que se mire más natural. Si ustedes pueden apreciar aquí, por bucal que ya está biselado, se mira mucho más natural que por lingual que todavía no está. Entonces si yo termino de biselar aquí por lingual, aumento la convexidad, se mira más natural e incluso la parte externa de los rebordes marginales también va redondeado. Y lo que pretendemos es que al final de terminar de redondear, nuestra pieza quede lo más natural posible, completamente convexa la cara bucal de cervical hacia oclusal, convexa la cara lingual, las cúspides con proporciones, más grande la mesiobucal que la distobucal, la más grande de todas la mesiolingual, y la característica importante que tiene dos rebordes triangulares, uno distal que forma la cresta oblicua con el reborde triangular de la cúspide distobucal y otro mesial que puede coincidir o no con el reborde triangular de la cúspide mesiobucal que podría formar una cresta transversa, y la cúspide distolingual que es la más pequeña de todas en todo sentido, mesiodistal, bucolingual, incluso cérvico-oclusal. Si ustedes se concentran y siguen cada uno de los pasos de la técnica, van a lograr sacar esta pieza y les aconsejamos que prueben tallar en su casa una previa al laboratorio.